Haribol, Radhe Radhe, Salve Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai. Continuamos con el Bhagavad Gita. Nos quedamos en el capítulo 3, Karma Yoga. Este es el título de este capítulo. Texto 25. Comenzamos. Satta harmaniya vivanso yata kurvanti bharatam kurya vidwan tata satta chikitu loka sangraham. Así como el ignorante desempeña sus deberes con apego a los resultados, en forma similar los sabios han de actuar también, pero sin apego, con el fin de encaminar a la gente hacia el sendero correcto. Le dice Sri Krishna a Arjuna. Una persona en conciencia de Sri Krishna y una persona que no está en conciencia de Sri Krishna se distinguen por sus diferentes deseos. Una persona consciente de Sri Krishna no hace nada que no conduzca al desarrollo de la conciencia de Sri Krishna. Incluso puede actuar exactamente como una persona ignorante que está demasiado apegada a las actividades materiales. Pero mientras que uno se ocupa en tales actividades para la gratificación de los sentidos, el otro se ocupa para la satisfacción de Sri Krishna. Por lo tanto, es necesario que la persona consciente de Sri Krishna enseñe a la gente cómo actuar y cómo utilizar los resultados de la acción para el propósito de la conciencia de Sri Krishna. Na buddhi vedan yanayet ajñañam karma sanjinam yo sabe sarva karmani vidyan yusta samacharam. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes que están apegados a la acción fruitiva. No se les debe incitar a abstenerse del trabajo, sino a trabajar con espíritu de devoción. Las almas condicionadas no conocen nada más allá de la gratificación de los sentidos. Estudian los Vedas con ese propósito. Sin embargo, mediante la regulación de los sentidos, uno se eleva gradualmente a la conciencia de Sri Krishna. Por lo tanto, una alma que contiene la conciencia de Sri Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su entendimiento, sino que debe actuar mostrando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Sri Krishna. La persona sabia consciente de Sri Krishna puede actuar de tal forma que la persona ignorante que trabaja para la gratificación de los sentidos pueda aprender cómo actuar y cómo comportarse. Aunque no se debe perturbar al hombre ignorante en sus actividades, sin embargo, una persona que ha desarrollado un poco de conciencia de Sri Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor, sin tener que esperar a otras fórmulas védicas. Este hombre afortunado no necesita seguir los rituales védicos, porque en la conciencia de Sri Krishna directa uno puede obtener los resultados con solo seguir los deberes prescritos
de la persona en particular. Prakitek kriyaman namin gunai karmani sarvasa ahankara vimudatma kartahan iti manyate. Estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. Dos personas, una en conciencia de Sisi Krishna y otra en conciencia material, trabajando en el mismo nivel, puede parecer que trabajan en la misma plataforma, pero hay un abismo entre sus posiciones respectivas. La persona en conciencia material está convencida, debido al ego falso, que es el ejecutor de todo. No sabe que es la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo, la que produce el mecanismo del cuerpo. La persona materialista no tiene conocimiento que en última instancia está bajo el control de Sisi Krishna. La persona con ego falso se atribuye todo el mérito de hacer todo de forma independiente, y ese es el síntoma de su nesciencia, ignorancia. Él no sabe que estos cuerpos burdos y sutiles son creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal deben ocupar sus actividades mentales y corporales al servicio de Sisi Krishna, en conciencia de Sisi Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se le conoce como Hrisikesa, o el amo de los sentidos del cuerpo material, ya que debido al prolongado mal uso de los sentidos en la gratificación sensorial, él en realidad está confundido por el ego falso, el cual le hace olvidar su relación eterna con Sisi Krishna. Vivimos, viene a decir, bajo los impulsos, creyendo que somos nosotros los que actuamos. Y no es así. Lo que hacemos es consecuencia de los impulsos, de los deseos de la naturaleza material. O sea que vamos en piloto automático. Vivimos completamente engañados. A menos que accedamos a este conocimiento, pues se pasará por la vida sin haberse enterado de nada, con las subsiguientes consecuencias, que ya hemos visto que son muchas y no muy estimulantes ni muy buenas para la entidad viviente. Por eso nos interesa seguir escuchando las instrucciones que da el mismo Señor a su amigo Arjuna en este libro sagrado, el Bhagavad Gita. Tatua vittu mahabaho guna karma viva gayo guna gunesu vartanta iti matuana sayate. Aquel
que tiene conocimiento de la verdad absoluta o el de los poderosos brazos, no se ocupa ni de los sentidos ni en la gratificación sensorial, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por los resultados fruitivos. Y claro, uno le conduce en una dirección y el otro en la contraria. El conocedor de la verdad absoluta está convencido de su incómoda posición en contacto con la materia. Él sabe que es parte y porción de la Suprema Personalidad de Dios, Sisi Krishna, y que su posición no debe ser en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte y porción del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y es consciente de que de una u otra manera está atrapado en el concepto material de la vida. En su estado de existencia puro, él tiene la función de adaptar sus actividades al servicio devocional, a la Suprema Personalidad de Dios, Sisi Krishna. Él, por lo tanto, se ocupa en actividades de la conciencia de Sisi Krishna y naturalmente se desapega de las actividades de los sentidos materiales, las cuales son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que su condición material de vida está bajo el control supremo del Señor. Por consiguiente, no se perturba por ningún tipo de reacciones materiales, las cuales considera como la misericordia del Señor. De acuerdo al Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, es decir, Brahman, Paramatma y la Suprema Personalidad de Dios, es llamado Tattvavid, ya que él también conoce su propia posición verdadera en relación con el Supremo. Prakirter guna samuda sayante guna karmasu tana Krishna vido mandam Krishna vina vichalayet. Confundido por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se ocupan en actividades completamente materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarle, aunque estos deberes sean inferiores debido a la falta de conocimiento por parte de los ejecutores. Bueno, pues las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenos de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material y a quien está demasiado apegado a la conciencia corporal se le llama mandán o persona perezosa sin comprensión del alma espiritual. Eso es la designación de una persona que no tiene conocimiento del alma espiritual. Ni conocimiento ni comprensión. Los hombres ignorantes piensan que el cuerpo es el yo. Las conexiones corporales con otros son aceptadas como parentesco. La tierra en la que sostuvo el cuerpo es el objeto de adoración y las formalidades de los rituales se consideran como fines en sí mismas.
El trabajo social, el nacionalismo, el altruismo, son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el hechizo de dichas designaciones, ellos siempre están ocupados en el campo material. Para ellos, la comprensión espiritual es un mito y por eso no les interesa. Dichas personas confundidas pueden incluso estar ocupadas en principios morales de la vida, tan elementales como la no violencia y otros trabajos de benevolencia material similares. Sin embargo, aquellos que están iluminados en la vida espiritual no deben tratar de agitar a esas personas que están absortas en la materia. Es mejor proseguir con las propias actividades espirituales silenciosamente. ¿Por qué? Esto es así. Porque los hombres que son ignorantes no pueden apreciar las actividades en la conciencia de Sisi Krishna. Y por lo tanto el Señor Sisi Krishna nos aconseja que no les perturbemos y simplemente perder tiempo valioso. Esto es muy importante, muy esclarecedor. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor porque entienden el propósito del Señor. Por consiguiente, ellos se someten a toda clase de riesgo, incluso hasta el punto de acercarse a los hombres ignorantes y tratar de ocuparles en actividades de conciencia de Sisi Krishna, que son absolutamente necesarias para el ser humano. El devoto en esto no hace caso. Se expone a la crítica, se expone a todo y habla con todo el mundo, con todas las personas que puede, aunque a veces le trate el mal, le conteste el mal, pero lo hace. Se acerca a ello y se pone en riesgo. Claro que sí, porque el fin, despertar un alma, pues merece la alegría de que esa alma abandonen este mundo de sufrimiento. Y puede hablarle a muchas, y muchas pueden, pues eso, como bien dice el Señor, aconseja de no acercarse, ¿no? Dejarlas tranquilas. Pero si el devoto puro no se acercase a ellas, pues no podrían nunca llegar a conocer este camino al Señor. Y entre ellas me incluyo yo, porque mi maestro espiritual se acercó a mí y gracias a eso, a que se acercó, pues a mí me cambió totalmente la vida. Empecé a tomar conciencia de Sisi Krishna, practicar el Bhakti. Entonces uno pues dice, vale la pena el riesgo, el juicio, los comentarios de la gente. Bueno, que opinen, pero entre toda esa gente hay muchísima que, al igual que a mí me llegó la oportunidad de poder
has querido llegar a este camino, a este sendero y aprender este conocimiento, pues poderlo también transmitir a todo lo que quiera escuchar. Que por mí no quede. Por eso estoy aquí, compartiéndolo. Para el amor hacen falta dos. Pues yo quiero transmitir esto con todo mi amor. Mayi sarvani karmani sanyaya yatma chetasa nirasir nirmano bhutva yusajiva vigata varaha. Por lo tanto, oh Arjuna, entregándome todas tus obras con tu mente absorta en mí, sin deseo de ganancia y libre de egoísmo y letargo, lucha. Esta es la indicación de Sri Krishna, Arjuna, que también nos lo está diciendo a nosotros. En este verso se indica claramente el propósito del Bhagavad Gita. El Señor instruye que uno debe volverse plenamente consciente de Sri Krishna para llevar a cabo sus deberes, tal como en la disciplina militar. Este mandato puede hacer las cosas un poco difíciles. No obstante, se deben hacer los deberes dependiendo de Sri Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz independientemente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es subordinarse a los deseos del Señor. Es que esa es la Constitución. Entonces, no hay otra cosa que pueda hacerle feliz al alma, a la entidad viviente. Entonces, sabiendo uno su posición, subordinarse a los deseos del Señor. Por eso Sri Krishna le ordenó a Arjuna que luchara, como si el Señor fuera su comandante militar. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin reclamar derecho de propiedad. Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solamente tenía que cumplir su orden. No hay que cuestionárselo, hay que hacerlo, aceptarlo. Pero además es que están encantados de saber qué es lo que tiene que hacer. Deseando de complacer y de servir a la fuente de amor, nuestro Creador. Como he dicho algunas veces, como las personas cuando amas a alguien, ¿qué es lo que quieres? Servirle, entregarte, que te diga qué es lo que quiere para poder complacerle. Hay algo más hermoso, más grande, eso es lo que el alma quiere, lo que el alma chilla, lo que el alma reclama. Y cuando no tiene ese conocimiento, ¿qué hace? Frustrarse en esta vida. ¿Por qué? Porque lo material no puede darle esa felicidad, ese amor, expresarse como realmente quien es. Y es una gran liberación. Primero, fluir haciendo, expresándote, expresando lo que uno es. Tener claro qué es lo que tiene que hacer y poder hacerlo. ¿Qué más se puede pedir? Ya está. Uno en el cielo aquí en la tierra. Pero además, cuando hablamos de servir,
Hay que servir para poder servir. Servir tiene una connotación cuando dice de validar. Tú sirves, tú sí sirves. Tú vales. Normalmente esta palabra se entiende todo lo contrario, como si servir fuese algo no me viene la palabra ahora, ¿no? Quizás crees que la he borrado ya de mi cabeza, porque no me viene. Humillante, ¿no? Y alguien sobre mí. Y esto es lo contrario. Solo el que sirve puede servir. Es algo valioso. Para poder servir tienes que valer, tienes que servir. Y todas las almas valen. Luego todas las almas pueden servir. Que ese es su camino natural. Y es lo único que les da el néctar por el que siempre están ansiosos. Servir a Sisi Krishna. Servir a su maestro espiritual. Porque a Sisi Krishna no se le puede servir directamente. Pero bueno, esto ya es adelantarse. Ya lo iremos viendo. Arjuna nos recuerda aquí que no tenía que considerar la orden del Señor, solamente tenía que cumplir su orden. Lo que ese alma estaba deseando era cumplir su orden. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que es consciente plenamente de Sisi Krishna, es llamado Adhyatma Chetasa Nirasig. Significa que uno tiene que actuar de acuerdo a la orden del maestro. Tampoco debe nunca uno esperar resultado fruitivo. Ya sabemos que esperar resultados fruitivos es enredarse más en la materia. El cajero puede contar millones de dólares para su jefe, pero no exige ni un centavo para sí mismo. Es un buen ejemplo de cómo tenemos que actuar, pensar. De forma similar, uno tiene que comprender que nada en el mundo pertenece a ninguna persona individual, sino que todo pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de a mí. Y cuando uno actúa con tal conciencia de Sisi Krishna, uno ciertamente no exige propiedad sobre nada. Si es que no necesita nada, sabe quién es el amo de todo, de uno mismo incluso. Está encantado de saber a quién pertenece, a la suprema personalidad de Dios, a la fuente infinita de amor. ¿Cómo vamos a entender nosotros
con esta mente tan pequeñita, que pertenecemos a algo tan grande y que todo tiene un sentido, por lo que estamos aquí, que formamos parte de algo mayor. Pero poco a poco, aquí nos lo va desgranando el mismo Señor, Sri Krishna, su palabra. Y podemos llegar a entenderlo. Si somos capaces de tener un poco de paciencia, que es imprescindible. Paciencia, como se dice, es la madre de la ciencia. A esta conciencia se la llama nirmama o nada es mío. Qué liberador simplemente decirlo. Nada es mío. Luego no me tengo que preocupar de lo que no es mío. Me puedo ocupar en la conciencia de Sri Krishna todo el tiempo. ¿Por qué no me tengo que preocupar por las cosas materiales? Porque nada es mío. Es maravilloso. Y da una paz. Se puede alcanzar esa paz. Pues seguimos con las instrucciones de Sri Krishna. Y si existe alguna resistencia en la ejecución de esta severa orden, la cual no tiene consideración por la supuesta familia en la relación corporal, esa resistencia debe ser desechada. De esta forma uno se puede volver vigatavara o libre de mentalidad febril o letargo. Es que así se está. Cuando se está en ignorancia, aletargado y con fiebre, hablando en un lenguaje quizás un poco más mundano, pero a veces pues tenemos también que emplear este lenguaje si a través de él la consecuencia es que se puede entender mejor, sin abusar de él, pero también vamos a hablar un poquito así de vez en cuando. De acuerdo a su cualidad y a su posición, todo el mundo tiene un tipo determinado de trabajo que desempeñar y todos esos trabajos le conducirán al sendero de la liberación. Yeme matanidan nityan anuti santi manavaha sradavanto nasuyanto muchanete pi karmavik. Aquel que ejecuta sus deberes de acuerdo a mis mandatos, dice Sri Krishna, y que sigue estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se libera del cautiverio de las acciones fruitivas. El mandato de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdad, eternamente, sin excepción. Así como los Vedas son eternos, también esta verdad de la conciencia de Sri Krishna
es eterna. Uno debe tener fe firme en este mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios sobre el Bhagavad Gita, pero no tienen fe en Sri Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio, de la acción fruitiva. Pero un hombre común que tenga una fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque no sea capaz de seguir dichas órdenes, se liberará del cautiverio de la ley, del karma. En el principio de la conciencia de Sri Krishna, puede que uno no lleve a cabo plenamente los mandatos del Señor, pero porque no resiente este principio y trabaja sinceramente, la sinceridad es lo primero, trabajar sinceramente, sin considerar la derrota o la desesperanza, con seguridad será promovido a la etapa de conciencia de Sri Krishna, a la etapa de conciencia pura de Sri Krishna. Yetuetas avillasuyanto manutistanti me matan sarvañana vidudan tan vidimastan achetasa. Pero aquellos que debido a la envidia, está también, aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de esta enseñanza y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y el cautiverio. Aquí claramente se expone el defecto de no ser consciente de Sri Krishna. Así como hay consecuencia o castigo para la desobediencia a la orden del jefe ejecutivo supremo, ciertamente también hay una consecuencia por la desobediencia a la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Una persona desobediente, por grande que sea, es ignorante de sí misma, del Brahman Supremo, del Paramatma y de la personalidad de Dios, debido a su corazón vacío. ¿Habrá algo peor que eso? Corazón vacío. ¿Cómo se puede vivir así? Por lo tanto, para ella no hay esperanza de que perfeccione su vida. Sadisanchestate swasya praketeres yanavanapi prakitinyanti bhutani nigraha kinkariyati. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, ya que cada uno sigue su naturaleza. ¿Qué puede lograrse con la represión? Esto lo dice el mismo Señor Sri Krishna. A menos que uno se sitúe en la plataforma trascendental de la conciencia de Sri Krishna, no podrá liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el 7º capítulo. Por lo tanto, incluso para la persona más educada en el plano mundano, es imposible salirse del cautiverio de Maya. Simplemente con conocimiento teórico o por separar el alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas
que exteriormente se hacen pasar por avanzados en la ciencia, pero interior o privadamente están completamente bajo sus respectivas modalidades de la naturaleza que son incapaces de superar. Uno puede que sea muy erudito desde el punto de vista académico, pero debido a su prolongado contacto con la naturaleza material, se encuentra en cautiverio. La conciencia de Sri Krishna le ayuda a salir del cautiverio material, aunque esté ocupado en sus deberes prescritos. Por lo tanto, sin ser plenamente consciente de Sri Krishna, nadie debe abandonar de repente sus deberes prescritos y volverse un supuesto yogi o trascendentalista artificialmente. Aquí nos aconseja muy claro, ¿no? Hay que madurar y dejar que la fruta caiga cuando esté madura. No se puede arrancar verde porque las consecuencias pueden ser nefastas también. Es mejor estar situado en su propia posición y tratar de alcanzar la conciencia de Sri Krishna bajo una formación superior, porque uno solo realmente no puede hacerlo. Porque la mente siempre estamos bajo las gunas que controlan el mundo material. Entonces uno solo, y a nivel intelectual, por mucho que lea todo esto, pues sin un maestro espiritual que nos guíe, realmente no puede alcanzar uno la conciencia de Sri Krishna. Necesitamos un maestro espiritual para eso. Pues como el que quiere correr, no sé, participar en un juego olímpico y correr los 5.000 metros o 10.000, no sé cómo irá eso ya, no estoy ya en ese mundo, ¿no? Pues necesito un entrenador. Para todo en esta vida, en todos los órdenes, necesitamos un entrenador o un maestro. ¿Cómo va a ser diferente en la vida espiritual? Es imposible. Alguien que ya ha trascendido todos los deseos en el mundo material. Conoce el camino perfectamente. Por todos los sitios donde lo puede llevar la mente, los deseos. Lo conoce todo. Pero además se ha purificado. Ya está libre, desenredado de este mundo material. Totalmente. Y de hecho, se percibe solamente con verlo y con estar a su lado. Y lo puedo decir por experiencia propia. Y yo era una persona realmente bondadosa, siempre lo he sido, pero muy intelectual. En ese aspecto muy mente, muy científico todo. Y la gran sorpresa es llegar aquí y ver, esto sí que es, incluso más allá de la ciencia, ya quisiese, incluso la misma ciencia. De hecho, la ciencia, muchas cosas de lo que se dice aquí, ahora algunas ellos están aceptando. Estos que se creen, ¿no? Como digo siempre, ¿no? La mitad de las cosas son teoría y la otra mitad del conocimiento pues ni siquiera lo han inventado ellos, sino que lo han encontrado en tantos restos en este mundo que tampoco nos cuentan, ¿no? Pero vamos, los restos que hay de construcciones y los restos que hay de tanto conocimiento que no nos dicen
Vamos, como que poco se ha inventado hoy. Y en última instancia todo esto es del Señor. Cómo nos deja jugar, nos cuida y nos protege y nos deja que estemos aquí, en esta tierra, en este mundo, en este parque temático. Nos está guiando todo el tiempo. Ahora nosotros somos los que tenemos que dejarnos. Somos como los niños un poco traviesos. Y bueno, pues unos van más adelantados, son más espabilados, otros menos. Pero Él está en todo, con el mismo amor. Para Él somos todos iguales. Y nos cuida y nos protege a todos. Y como decimos siempre, cuando algo sucede, dar gracias, porque siempre puede ser peor. No fue peor, porque nos estaba sosteniendo ahí, Sisi Krishna. A ver, ¿por dónde iba? Me he perdido. Es que Buah. Bueno, decía aquí que nadie debe abandonar de repente sus deberes prescritos y volverse un supuesto yogi o trascendentalista artificialmente. Es mejor estar situado en su propia posición y tratar de alcanzar la conciencia de Sisi Krishna bajo una formación superior, y de ese modo uno podrá liberarse de las garras de Maya, esta Maya que nos cubre y no nos deja ver la realidad. Pero ya solo el hecho de saberlo ya nos está abriendo los ojos. En el mundo, ¿no? En el lenguaje mundano, en vez de Maya, como sabéis, se dice matriz, ¿no? La matriz. Pues fijaros, hace 5.000 años ella estaba escrito lo que ahora le dicen matriz, Maya, el velo que cubre la verdad, la realidad. Vivimos en una ilusión. No es que este mundo no sea real, porque estamos aquí físicamente y lo estamos, pero esto nos impide ver la verdad, esta Maya. Pues seguiremos ampliando porque esto es un poco más largo. Seguiremos mañana, si Dios quiere, ampliando estos conceptos. Que esto está siempre interesante, cada vez más. Como no puede ser de otra manera, viniendo de que viene, estamos hablando de las palabras sagradas, dándonos las instrucciones, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer para aprender cuál es nuestro lugar en el mundo, en este universo. Cualquier hijo, un huérfano, ¿qué es lo que quiere? Saber quién es su padre. Es que es tan natural y es tan normal. Parece que estamos hablando de cosas complicadas. ¿Qué quiere? Vamos, cualquier hijo que no conoce a sus padres da la vida por conocerlos, por saber quién es. ¿Por qué está aquí y no está con su padre como debería estar? ¿Y cómo puede buscarlo? ¿Cómo puede encontrarlo? ¿Cómo puede llegar a él? Es que esto es lo normal. Y que estemos deseosos de ese abrazo, ¿no? De nuestro padre, madre, todo para nosotros. Pues así nos sentimos. Pero cuando ya empieza uno a conocer un poquito y saber de lo que va, lo que hay, pues incluso ya está sintiendo ese abrazo amoroso. Y ya está uno feliz. ¿No? Porque sabe quién es, saber quién es, saber uno quién es que es lo fundamental.
y saber por qué uno está separado. Bueno, pues todo eso lo dejamos ahí, porque si no, no me voy. Haribol, Radhe Radhe, Salme Lade. Muchísimas gracias a todos los que llegáis hasta aquí. Radhe Radhe, Salme Lade, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai.